Muchas gracias a la organización, en primer lugar, por invitarme. Vamos a hablar sobre tuta absoluta y sobre control biológico mediante parasitoides que aparecen de forma espontánea. En realidad, ese es un trabajo que hemos empezado ya hace 5 años. Tanto en 2010 como en 2011 hemos hecho prospecciones para ver si había parasitismo en las fincas contra tuta absoluta, y todo eso empezó un día en 2010 cuando Antonio Robledo, ahí atrás sentado, pues estaba en una finca y se dio cuenta que había parasitoides de los que no sabíamos contra qué estaban actuando, y era un invernadero con mucha tuta absoluta. Y a raíz de eso empezamos a buscar, encontramos cosas interesantes. Pues tuta absoluta es una plaga invasora que se ha comportado como una plaga invasora típica. Llegó desde otro lado del mundo y ha hecho muchísimo daño en los primeros años, y evidentemente por encontrarse en un ambiente, en un país, en unos cultivos donde nunca había estado, por lo cual tampoco había enemigos naturales, no había fauna auxiliar para controlarlo. Pues tenemos otros ejemplos de microlepidópteros que han sido plagas invasoras o todavía lo son. Por ejemplo, el minador de cítrico, el Phylognistis, que llegó a final de los años 90 y que a principio también causó estragos en cítrico. Contra esto se ha introducido algunos parasitoides del sureste de Asia, y también ha habido una respuesta de parasitoides autóctonos de aquí, y hoy por hoy en la gran mayoría de los cultivos hay un equilibrio entre esta plaga y los parasitoides, en parte las especies que han sido soltadas en un programa de control biológico clásico, y en parte por parasitoides que son de aquí de toda la vida. Y otra plaga de microlepidópteros es Camararia. Es una plaga que afecta al hipocastaña, a la castaña de India, que en prácticamente todos los parques de las ciudades europeas pues está causando este tipo de síntomas, y a pesar de que este microlepidóptero ya está presente durante por lo menos 15 años, todavía no hay un control biológico establecido, no ha habido una respuesta ecológica que resuelve este tema. Bien, contra tuta absoluta hay varios enemigos naturales que nos pueden ayudar. Sabemos que Nesidiocoris puede ser un depredador de huevos, puede contribuir bastante, pero también sabemos que sobre todo en primavera hay plantaciones de tomate con grandes poblaciones de Nesidiocoris, tanto que Nesidiocoris puede llegar a hacer un daño a la planta, pero conviviendo con grandes poblaciones de tuta absoluta. Entonces hemos llegado a la conclusión que sobre todo en primavera Nesidiocoris no es suficiente para controlar la tuta. Luego se ha introducido Trichogramma acaea, que es un parasitoide de los huevos, y bueno, desde luego cuando se introduce Trichogramma se puede encontrar huevos parasitados, se puede encontrar un efecto, pero lo que también se ha visto es que este Trichogramma no cumple muy bien su ciclo de vida en tuta absoluta, entonces hay que seguir introduciéndolo casi continuamente para tener un efecto, y no termina con la plaga con mucha facilidad. Entonces, otro tipo de parásitos muy bienvenidos serían. Bueno, lo que he dicho, en 2010 por primera vez empezamos a sacar muestras de fincas para ver lo que había de parasitismo. En esta época le estaban haciendo Antonio Robledo y Sonia Torres, y esas muestras se llevaban al laboratorio para abrir la galería para ver lo que había dentro, y nos encontrábamos con muchas sorpresas. Normalmente lo que hay es una larva de tuta, un pequeño gusano que es muy vivo, que se mueve continuamente y es claramente muy móvil, y de vez en cuando cambia. Empezamos a encontrar larvas que estaban totalmente tiesas, que no se mueven ya, y viendo bien, aquí podemos detectar un huevo de un parasitoide, de un halófido, y la forma de actuar de este parasitoide es que a través de la hoja va buscando una presa, la arruga, cuando lo detecta con el aguijón lo pincha y lo paraliza, y a continuación pone un huevo al lado, y de este huevo sale
la larva. Aquí vemos una larva pequeña que se va alimentando de la arruga. Y luego podemos encontrar de vez en cuando orugas, larvas de tuta absoluta, con varias larvas de parasitoides, y algunos la hemos podido evolucionar. Esa es una pupa del parasitoide, y hemos podido identificar las especies. La especie más importante en 2010 fue Staphylophilus necremnus artinus, aunque no es del todo artinus, es una especie que no se sabe todavía cuál es, probablemente es una especie no descrita todavía. Y en 2010 estaba asumiendo el mayor papel en el parasitismo. Aquí tenemos los machos, que son muy diferentes, con más pequeños, tienen las antenas ramificadas, como se ve aquí. Y también había otra especie, Stenomyces rufescens, que tiene otros colores, son muy fáciles de distinguir. Y curiosamente, era la especie que predominaba en 2011. Entonces, un año era Necremnus, segundo año era Stenomyces. Y aquí tenemos una gráfica de lo que encontrábamos en la campaña de 2010-2011 en una finca en Santa María del Águila, donde se ve en esas barras, la parte verde es el porcentaje de las larvas vivas, la parte azul es larvas muertas y no sabemos por qué, y la parte amarilla es el porcentaje de las larvas que está parasitado, que tiene un huevo o unas larvas de los parásitos encima. Entonces lo que estamos viendo es que en invierno había algo de parasitismo, pero muy poco, y poco a poco en primavera el nivel de parasitismo ha subido, hasta que en mayo había tanto parasitismo que la población de tuta absoluta fue totalmente controlada. Lo que también vemos que cuando hay mucho parasitismo, también estamos viendo mortalidad sin presencia de parásitos. Y esto sabemos ahora que es debido al comportamiento de las avispas, que no solamente pican y ponen huevos, parasitan, sino también matan para comer. Pinchan su presa y chupan del hemolinfo que sale para ingerir proteínas, etc. Entonces, sabemos que algunas de las especies tienen un efecto muy importante en matar sus presas de esta manera. Conclusiones de 2011. Hay que decir que en 2010 y 2011 realmente el parasitismo de forma importante solamente encontrábamos en una sola finca. Hemos sacado muestras en esos años de muchas fincas, pero en otras fincas era totalmente anecdótico. Total que no era muy extendido todavía. Pero nos dio esperanza saber que hay por lo menos varias especies que pueden acabar con la plaga. Están presentes de forma autóctona y pueden hacernos un buen trabajo cuando las condiciones están así. Y las especies dominantes, pues en 2010 fue Necremnus y en 2011 Stenomyces. Bien, y lo que ya he explicado, buena parte de su actuación no es por el parasitismo, sino por, se puede decir, como depredador, matando para comer. Este año el trabajo ha sido hecho por dos estudiantes que nos han venido a reforzar desde Grecia, están aquí presentes en el centro de la sala, y nos hemos puesto a analizar, a sacar muestras en los meses de abril y mayo para tener una idea de cómo está ahora la situación. Y hemos sacado muestras de muchas fincas, pero hay 11 fincas que hemos muestreado más a menudo, repetidamente. 5 fincas en Poniente, 6 en Levante. La mayoría de las fincas tenía su control biológico, tenía o tiene todavía Nesidiocoris, y había algunas fincas que se maneja con un manejo ecológico. Y bueno, pronto empezamos a ver lo mismo. La primera finca donde llegábamos, pues a final de marzo, tenía un porcentaje de parasitismo muy alto. Y empezamos a ver este tipo de cuadros, larvas de tuta absoluta con los parasitoides encima, y ya un porcentaje muy alto. Encontramos pupas, y aquí tenemos la primera finca donde empezábamos, y se ve que a principios de abril
ya la mitad de las larvas se habían muerto por parasitismo o por probablemente la actuación de los parasitoides como depredador. Y esto ha ido a más hasta que a final de abril, cuando se terminó el cultivo, Tuta absoluta ya tenía una mortalidad muy alta, una mortalidad que ya significaba prácticamente el final de la plaga. Y eso es cuando se terminó el cultivo. Otra finca muy interesante, una finca que no es ecológico, normal en Santa María del Águila, una finca grande. Allí llegábamos a mitad de abril y no había parasitismo todavía. Entonces hemos tardado varias semanas en volver a esta finca y cuando llegábamos el 6 de mayo, de repente vimos que había un nivel de parasitismo tremendamente importante. Ya más de la mitad se había muerto o por parasitismo o de otra forma. Y en la semana siguiente esto continuó y aquí se ve la muestra del 19 de mayo, son datos muy calientes todavía, sale todavía un poquito de humo de la gráfica. Y en este caso, pues fue una sorpresa para todo el mundo. Cuando el 6 de mayo habíamos sacado esta muestra, se había analizado, pues hemos podido llamar al agricultor, oye, pues mira, no tratas, por lo menos espera una semana más, porque tienes la mayoría de las larvas de tuta ya muertos dentro de las galerías. Y efectivamente se confirmó en la semana siguiente que Tuta absoluta estaba allí bien controlado por los parasitoides. Entonces, conclusiones de este año. El parasitismo está muy extendido. Se puede decir que todas las fincas donde hemos sacado muestras en el mes de mayo tiene un porcentaje de parasitismo más alto o más bajo. Y ya son varias fincas donde estamos viendo un control total. Y ese es un control de lo cual nadie se da cuenta, porque es algo que significa que las larvas dentro de la galería están muertas, pero todavía puede haber bastante adultos y evidentemente los síntomas en la planta, la galería vieja, siguen estando allí. Entonces, para realmente saber que este control existe, hay que abrir galerías o hay que mirar a trasluz si las larvas dentro de la galería están moviéndose, están vivos o no están vivos. Y los agricultores no se daban cuenta, los técnicos normalmente tampoco, y lo curioso es que probablemente eso está ocurriendo bastante y la gente echa el mérito a otra cosa. Llegamos a una finca también donde el agricultor me dijo, yo he tratado con este producto y me ha ido de maravilla, y eso fue una semana después de que habíamos cogido una muestra. Y bueno, era un producto que normalmente no se está usando contra tuta absoluta, se usa para otras cosas. Entonces ya le puedo decir, mira Paco, aquí hay algo diferente, porque lo que tú tienes en la galería es un 85% de mortalidad de las larvas por parásitos y olvídate del tratamiento, porque eso no ha hecho nada. Y en otros casos será el mérito a Neisseria o será el mérito a otras cosas. Pero en el fondo, en plan escondido, están los parasitoides allí, un gran trabajo en muchas fincas. Hemos podido comprobar que los parasitoides tienen un ciclo de vida muy rápido. Valmaría y Costas